Buenas tardes. Nuestro grupo es el número 9. Está conformado por Viviana Pavas, Alejandra Montoya y yo, Elizabeth López. El autor que vamos a exponer es Marco Antonio Machado. Él es profesor de la Universidad de Antioquia. Es doctor en Ciencias Contables, graduado de la Universidad de los Andes. El texto que analizamos y vamos a exponer es la responsabilidad social corporativa, como resultado de un cambio en los imaginarios del contador público, del mecanicismo a la complejidad de las organizaciones. Las organizaciones anteriormente se veían como entidades antisociales. Pasaron después a un plano en el que solo buscaban poder y lucro, y actualmente se ven como factores de desarrollo tanto económico como social. Enmarcados en este último concepto, Machado realiza el siguiente texto o realiza el artículo con el fin de que tanto los profesionales contables y los estudiantes contables hagan de la responsabilidad social un aspecto importante en las organizaciones y no lo tomen solamente como un asunto legal. Las organizaciones, de lo financiero a lo integral. Bueno, anteriormente las empresas tenían una competencia constante en el mercado. Lo importante o lo primordial era lo financiero. Actualmente ya no es así, ya trabajan en conjunto y con el entorno y los stakeholders. Y es esta visión integral las que le dan una mayor competitividad. La pregunta, la corporación, de la responsabilidad, de la rentabilidad a la responsabilidad. Bueno, digamos que el concepto ha cambiado. Ha pasado de un concepto simple representando la rentabilidad a lo complejo representando la responsabilidad. La pregunta, ¿es posible defender intereses sociales manteniendo estas orientaciones originarias de una corporación? Bueno, las orientaciones originarias de la corporación era que lo primordial era el dinero. Y manteniendo estas orientaciones para los contadores, digamos, es un poco difícil reconocer que tienen una responsabilidad social. Sin embargo, por las presiones sociales que han tenido en los últimos tiempos, han creado manuales de ética empresarial y pues, además de que en cierta medida les genera rentabilidad. Responsabilidad social corporativa, significado y evolución. El significado como tal, pues en síntesis, la responsabilidad social es la capacidad de responder o rendir cuentas con respecto a un acto. La evolución que da Machado está citada y basado en Guillén 2006. Empezando por la obligación social. Entonces, anteriormente era una obligación social la que tenían las corporaciones. La única responsabilidad que ellos creían tener era la de cumplir sus actividades dentro de los marcos de la ley. Luego pasa a una reacción social, donde ya la sociedad le exige, o hay unos grupos sociales que le exigen a las corporaciones para que ellos rindan una responsabilidad ante esta sociedad. La sensibilidad social es que ante estas presiones sociales ya los empresarios se anticipan a responder o a responder por las necesidades de los diferentes grupos sociales. Y en la que estamos actualmente es la actuación social. La actuación social es donde ya las empresas impregnan de responsabilidad social en todas las acciones que realizan. Bueno, el contador público, la responsabilidad social y la responsabilidad social corporativa. Entonces, los imaginarios del contador público, de lo simple a lo complejo. Entonces, en Colombia hay unos imaginarios del contador público, que son la información, la certificación y el control. Estos han tenido un cambio de lo simple a lo complejo. Bueno, en el siguiente cuadro hacemos una relación entre la empresa, la gestión y el contador público y cómo han ido evolucionando a través de los años. Entonces tenemos una primera etapa que es una organización, que se tiene una organización cerrada, donde el tipo de gestión es una gestión mecanicista y donde la tarea del contador público es simplemente registrar las actividades económicas que ocurren. Luego pasamos a una etapa que es una organización anticipativa. El tipo de gestión es simplemente dar una imagen de la realidad económica solamente cuantitativa, y el papel del contador público es registrar los datos. La última etapa sería entonces una organización como sistema, donde el tipo de gestión sería una gestión sistémica, que esta sería creativa.
Y el papel del contador público sería no solo registrar información cuantitativa, sino también cualitativa. Bueno, entonces el papel que tiene el contador público en cuanto a la responsabilidad social empresarial es el papel de informar acerca de que dar información de que todas las corporaciones estén siendo responsablemente, estén haciendo como actos responsables. Bueno, como conclusión, Machado nos dice entonces que las organizaciones han pasado de ser simples a complejas, hacen un tránsito lento, ha habido un cambio de lo simple a lo complejo, de pasar de ser organizaciones donde solamente se buscaban lucro, donde eran organizaciones cerradas y mecanizadas, a ser unos sistemas abiertos y complejos, donde ya se toma en cuenta lo social y la responsabilidad social. Y nos dice que la responsabilidad social corporativa básicamente es la capacidad de las corporaciones de dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos sociales y tanto de los usuarios internos como externos. Bueno, y finalmente debemos de entender que para que el contador público contribuya a la responsabilidad social debe entender todos los imaginarios, que son la certificación, el control y la información. Y asimismo implementar observatorios donde pueda evaluar la gestión y la gestión de la responsabilidad social en las empresas. Continuando con la exposición que llevan las compañeras, el segundo texto que seleccionamos fue la información contable frente a las necesidades del usuario. El texto empieza hablando de la contabilidad y la historia de esta. Al principio era tomado como una rama de las matemáticas, de la estadística, del derecho, de la economía. Después de algún tiempo, por los motivos de la inflación, se comienza a ver la información contable no solo como llevar registros, sino también como una herramienta clave para la toma de decisiones dentro de la organización. Y es ahí cuando los usuarios de la información contable se multiplican. Entonces se crea una discusión entre si hacer un informe para todos los usuarios o hacer múltiples informes para cada uno de ellos. Ahora vamos a ver el proceso de medición contable, que es esencial para el proceso de información. Tenemos un objeto que es la información contable, un sistema de medición que generalmente son los software contables, el medio que es el contador público. La interferencia viene siendo el ruido, como lo veríamos en comunicación, y está dado por la subjetividad del contador. Y la medida son los informes contables que al final tenemos. De ese proceso tenemos el proceso de comunicación, que normalmente es el que siempre tenemos para transmitir un mensaje, pero acá vamos a darle un poco más para la contabilidad. La fuente de información sería la empresa, que es la que nos brinda toda la fuente de información. El mensaje sería ya toda la información contable. El transmisor sería el contador público. El canal sería el software contable. La fuente de interferencia sería la susceptibilidad o la falta de ética, como ya habíamos dicho, del contador público. El receptor son todos los usuarios de la información. Bueno, ahora vamos a ver una especie de conclusioncita de esta lectura. Entonces, el adecuado proceso de información contable produce que los usuarios contables tomen mejores decisiones. Digamos, los administradores pueden tomar decisiones administrativas que beneficien a la empresa. Los clientes van a saber si seguir comprando esa empresa o no. Los proveedores podrán saber si siguen con ese cliente, pues dependiendo de sus estados contables. Los inversionistas sabrán si invertir o no. Bueno, estas fueron las dos lecturas que escogimos para analizar del autor Marco Antonio Machado.